En esta sesión vamos a ver cómo crear un material y vamos a incidir especialmente en las vistas que afectan a la funcionalidad de compras y aprovisionamiento. Para ello vamos a ir a través del menú a logística, gestión de materiales, maestro de materiales. Y aquí podemos ver que tenemos un árbol que es material, creación en general y la transacción MM01 que será crear inmediatamente. Luego hacemos doble clic y aquí vemos que tenemos la vista de entrada de selección de datos para la creación de un material. En primer lugar vemos que nos pide el código de material. Podríamos configurar el sistema de forma que dejando este campo en blanco automáticamente proponga el siguiente número disponible, siguiente número secuencial, o podemos también pues introducirlo manualmente. Vamos a introducir manualmente un material, lo que sea, puede ser un número o puede ser con letras. Y aquí vemos el tipo de material, que este es un campo muy importante porque es el que va a definir qué vistas podemos cubrir y otras funcionalidades que están ligadas a esto. Como decía, en S4HANA, cuando hablamos de material, hablamos de cualquier tipo de material, puede ser un producto terminado, puede ser una mercadería, un producto semi-elaborado o semi-terminado, una materia prima, son los más comunes, y luego podemos tener otros pues, como piezas de recambio, como materiales auxiliares, etc. Es decir, todos van a ser materiales, pero el tipo de material nos va a decir exactamente para qué se utiliza. En este caso lo que vamos a utilizar es la materia prima para este material que estamos creando. Normalmente las materias primas son las que se van a comprar, aunque se podría comprar también los otros si lo configuramos de la forma adecuada. Vemos que también podríamos introducir un número de modificación en caso de que activáramos la gestión de cambios de ingeniería para que quedara documentado este cambio y que incluso pudiera llevar asociado algún tipo de autorización en cualquier cambio que hagamos. Y vemos que también sería posible copiar los datos que vamos a introducir desde otro material para facilitarnos la entrada de datos. Vemos aquí arriba que tenemos dos opciones, selección de vistas y niveles de organización, que son las que vamos a utilizar. En selección de vistas, si pulsamos, el sistema nos va a proponer las distintas vistas que podemos utilizar, que podemos crear para este tipo de material. En nuestro caso vamos a crear las dos de datos básicos, vamos a crear las tres de compras, las cuatro de planificación de necesidades y vamos a crear también las de datos generales de centro o almacenamiento. Luego estas van a ser las que el sistema nos va a proponer crear. Vamos a entrar ahora a nivel de organización y aquí es donde le diríamos el centro y almacén para el cual queremos crear. Por defecto vemos que ha escogido centro 1710, esto es porque estaba en memoria, porque anteriormente había accedido al maestro de materiales pues con estos datos. O también podemos grabar aquí con opción estándar la opción que queremos que nos ponga por defecto para no tener que introducirla constantemente si estamos creando datos para el mismo centro y almacén. En cualquier caso, aquí podríamos seleccionar, podemos abrir las distintas opciones y aquí podríamos seleccionar pues el centro que queremos. Estos son todos los disponibles actualmente y dentro de cada centro pues los distintos almacenes. Si continuamos, le damos a aceptar y aquí es donde empezaríamos a introducir los datos para este almacén. Vemos que tenemos las distintas vistas en estas pestañas. Vemos que estamos en la primera en datos base 1, datos básicos 1, y aquí podríamos introducir pues el nombre de la descripción del material que estamos creando. Por ejemplo, podríamos crear el sillín, en caso de que sea un sillín. Unidad de medida base, vamos a introducir la unidad de medida con la cual el sistema va a guardar en su base de datos el stock, el inventario. Por tanto, es muy importante la definición de esta unidad de medida base. Y el grupo de artículos que podríamos pues, acceder a los distintos datos. No vemos las descripciones, no están creadas en español, están creadas en inglés. Pero en cualquier caso, lo que es importante es el código, el grupo de artículos, que esto lo definiremos, se definirá cuando se realice una implantación de SAP y nos va a servir para clasificar los distintos artículos, distintos materiales, de forma que para informes posteriormente o para tasas pues podemos tenerlos identificados. Esto es una clasificación por la naturaleza del artículo, del material. Vemos también que tenemos aquí datos adicionales
donde podremos introducir pues la misma descripción en distintos idiomas. Si quisiéramos, por ejemplo, introducirla en inglés, pues podríamos introducir la misma descripción en inglés, de forma que cuando accedamos al sistema, si accedemos en inglés, veríamos esta descripción en lugar de la que hemos introducido cuando accedemos en español. Unidades de medida, pues podríamos introducir medidas alternativas, podrían ser cajas o pallets o lo que necesitemos, los números SEANS para identificar el material, datos de documento en el caso de que queramos linkar o enlazar un documento a este maestro de materiales, a este material en concreto. Textos de datos básicos y textos de inspección nos permiten introducir algunos textos adicionales, así como la nota interna, que nos pueden servir para luego utilizar en distintos documentos o simplemente por información, si queremos tener algunas instrucciones o algunos datos en concreto. Si volvemos atrás, vemos que volvemos a la vista de datos básicos 1, datos base 1. Y vemos que tenemos más campos aquí, como puede ser el número antiguo material, en caso de que queramos mantener el código antiguo que teníamos en el antiguo sistema, sector, bueno, algunos datos generales. No siempre se van a utilizar en SAP, aunque tengamos todas estas opciones, no siempre se utilizan todos los campos, pero bueno, están aquí en caso de que se quieran utilizar. Tenemos datos de autorizaciones, si queremos introducirlo dentro de una autorización especial para modificarlo. Tenemos datos de dimensiones, del peso, el volumen, el tamaño, materiales de embalaje, en fin, distintos datos generales que, como vemos, como no tenemos un centro específico, van a ser generales para todos los centros. Si pulsamos Enter, nos va a llevar a la siguiente vista que hemos seleccionado, datos base 2, donde podemos introducir pues otros datos, el tipo de materia, el medio, el indicador de medio ambiente. Podemos asignar un documento a este material, si es configurable un perfil de configuración, etcétera. Distintos datos para distintas funcionalidades. Si pulsamos Enter nos va a llevar a la siguiente vista, que en este caso es la de compras, y vemos que nos está trayendo ya la descripción por defecto y nos está trayendo la unidad de medida base, puesto que va a ser la misma en todas las vistas, pero hay otras como unidad de medida de pedido que podemos introducir aquí. Esto sería en el caso de que tenemos un material cuyo stock se va a guardar en una unidad de medida, por ejemplo en kilogramos, pero lo queremos pedir en unidades, digamos, o en cajas o en pallets. Por tanto, podríamos introducir esta unidad de medida de pedido y lo que hará es que en el momento en que creemos un pedido de compras, el sistema va a proponer esta unidad de medida de pedido en lugar de proponer la unidad de medida base. El grupo de compras, que podemos utilizar para agrupar distintos materiales para funcionalidades relativas a compras, o que en algunos casos se utiliza pues para los distintos compradores, para asignar los materiales a los distintos compradores. Es una forma distinta de agrupar los materiales. El status, como veíamos, pues nos puede permitir que si estamos en diseño pues esté bloqueado, o si estamos en uso ya pues que esté habilitado, si está obsoleto pues en obsoleto. Ponemos indicadores de impuestos también, validez, el grupo de artículos que nos ha traído de datos básicos 1, si hay bonificación en especie, si el pedido de compra se va a crear automáticamente a partir de la estructura de pedido, gestión de lotes, como veíamos es muy importante para aquellos casos, industria farmacéutica, industria alimentaria, en que queremos gestionar distintas características para grupos específicos, cantidades específicas, o queremos gestionar lo que es la fecha de caducidad para un grupo de kilogramos o una cantidad fabricada en una determinada fecha. Clave de valores de compras, aquí podemos escoger, esto tiene que estar configurado antes, pero esto lo que va a hacer es traer los distintos datos que vemos aquí de las reclamaciones y de las tolerancias. El tiempo de entrega de mercancía, que se va a sumar al tiempo de plazo de entrega, puesto que es un tiempo adicional que necesitamos en el almacén hasta que podamos dejar disponibles las cantidades que estamos recibiendo en el pedido de compras, como puede ser pues hacer un chequeo, un control de calidad, un embalaje si es necesario, desembalaje, etc. Si queremos que el stock entre en stock de calidad directamente, es decir, que no se pueda utilizar directamente, que requiera una liberación posterior por el departamento de calidad,
si es una parte crítica, si está sujeto a libro de pedidos, es decir, si necesitamos tener un libro de pedidos para poder crear pedidos de compra, etcétera. Si pulsamos Enter nos lleva a la siguiente. Bueno, aquí vemos que al pulsar Enter nos dice que verifiquemos los datos de la clave de compras, y aquí vemos que nos ha traído los datos que ha recogido de la configuración de esta clave de compras. Pulsamos Enter otra vez, y aquí nos llevará pues a los valores de comercio exterior para importaciones, donde podemos introducir distintos datos relativos a importaciones, también el país de origen, la región de origen, el texto de pedido de compras, donde podemos introducir un texto adicional que será copiado automáticamente al pedido de compras. Si pasamos a la siguiente, planificación de necesidades, donde vamos a introducir datos relativos a cómo se va a planificar este material. Por ejemplo, aquí podemos decirle si va a entrar en el MRP o no, o si no se va a planificar. Vemos que vamos a tener distintas opciones. Por ejemplo, si utilizamos PD, pues significará que se va a ejecutar, va a entrar dentro de la planificación de necesidades. Punto de pedido, en caso de que queramos planificar por punto de pedido, es decir, si nuestro stock baja de una determinada cantidad, que realicemos una solicitud de pedido y por tanto un pedido de compras para reponer, es decir, para reponer el stock que tenemos. El planificador de necesidades, que se podrá utilizar uno distinto por cada planificador que tengamos, o sirve para agrupar de alguna forma los distintos materiales que tenemos para que se puedan reportar o para gestionar de forma unificada. El tamaño de lote, donde podemos decir al sistema cómo va a calcular las cantidades de las solicitudes de pedido. Por ejemplo, si utilizamos cantidad de lote exacta, pues el sistema va a calcular solicitudes de pedido exactamente por la cantidad que el sistema nos está requiriendo. Pero podríamos tener tamaño de lotes mensuales, diarios, semanales, etcétera. Valor de redondeo, pues por ejemplo aquí podríamos redondear y decirle pues que siempre calcule de 5 en 5, de 10 en 10, por ejemplo en los casos en los que tenemos materiales que se distribuyen o que vamos a recibir en cajas, pues para que nos venga directamente ya en la cantidad en cajas. O podemos tener un tamaño de lote mínimo, por ejemplo, si no vamos a realizar pedidos de compra por una cantidad menor que un valor específico. No puede que no tenga sentido que pidamos menos de 100 unidades de un material, por ejemplo. Todo esto podemos configurarlo aquí para que en cuanto ejecutemos la planificación de necesidades, el sistema automáticamente proponga cantidades basadas en estos parámetros que estamos introduciendo. Si pulsamos Enter, pasamos a la siguiente vista. Aquí es importante que vemos la clase de aprovisionamiento. Va a ser F para aprovisionamiento externo, para copio externo, como vemos. E sería para fabricación propia, y también sería posible que en algunos casos que tengamos las dos. En este caso ya nos aparece como F, como acopio externo, porque estamos hablando de una materia prima que ya está configurada para que siempre se acopie externamente. No tiene sentido que fabriquemos una materia prima. Pero podría ser, si fuera un semiterminado o un terminado, que tuviéramos los dos tipos de acopio, ya que podemos fabricarlo en nuestra fábrica, o podría ser que lo podemos comprar. Aprovisionamiento especial, donde podemos añadir que sea se gestione por subcontratación. Y bueno, tenemos otros datos, los que son relevantes para compras, puede ser por ejemplo el almacenamiento, provisionamiento externo, que esto lo que va a hacer es proponer este almacén, el que introduzcamos aquí, como el almacén donde se va a recibir los pedidos de compra de este material que vamos a introducir aquí. Por ejemplo, podría ser en el almacén de productos de materias primas. Tiempo de tratamiento en el grupo de programación, como veíamos también lo tenemos en compras y nos va a añadir al plazo de aprovisionamiento algunos días para el tratamiento dentro del almacén. El plazo de entrega previsto, aquí donde podemos introducir el tiempo que le va a llevar al proveedor enviarnos lo que pidamos desde el momento en que lanzamos el pedido de compra. Y esto es lo que va a utilizar el MRP, la planificación de necesidades, para saber cuándo lo vamos a tener disponible y por tanto tener en cuenta las distintas actividades. Cálculo de necesidades netas, aquí donde podemos introducir stock de seguridad, si queremos planificar más cantidad de la que realmente necesitamos para tener un colchón, por si acaso al final vamos a tener más consumos de los planificados.
Pulsamos Enter. Bueno, aquí tenemos ya datos más específicos de planificación de la producción, donde podemos introducir, tenemos que introducir la verificación de disponibilidad, pero esto será más específico de planificación de la producción, por lo que no vamos a entrar a detalle. Pulsamos Enter otra vez y también esto es más específico de la explosión de la lista de materiales, de los materiales de reemplazo en listas de materiales y de fabricación repetitiva. Si pulsamos Enter nos va a llevar ahora a la vista de datos generales de centro. Vemos que esta vista es dependiente del centro y algunos campos también del almacén. Vemos que tenemos la unidad de medida base, pero vemos también que podemos introducir una ubicación. Por ejemplo, si siempre vamos a ubicar en el mismo sitio este material, podemos introducir aquí la ubicación, de forma que el sistema va a saber dónde, en el sistema vamos a tener la información de dónde lo ubicamos. Claro que esto solo serviría en el caso de que siempre ubiquemos este material en la misma ubicación. En el caso de que queramos mantenerlo en distintas ubicaciones y queramos que el sistema lo mantenga, necesitaríamos utilizar la funcionalidad WM, Warehouse Management, o IWM, Extended Warehouse Management. Tenemos unidad de medida de salida si queremos que los consumos se realicen en una unidad de medida distinta que la unidad de medida base. Bueno, algunos datos específicos de producción, si es una sustancia peligrosa, condiciones de temperatura, condiciones de almacenaje, prescripción del envase, etiquetas, sujeto a lotes, esta es como la que habíamos visto en la vista de compras si queremos gestionarlo en lotes. Y datos de conservación, por ejemplo aquí podríamos introducir el tiempo que tarda en caducar para que el sistema calcule automáticamente la fecha de caducidad, pero esto será siempre que utilicemos lotes para llevar, sobre todo como hablábamos en la industria alimentaria y farmacéutica, para calcular las fechas de caducidad. Y algunos datos de planificación avanzada y de segmentación. Y finalmente tenemos la vista de almacenamiento 2, donde vamos a tener algunos datos generales de dimensiones, que serían los mismos que hemos visto en la vista de datos básicos 1, solo que los vemos en distintas vistas, son independientes del centro, también el centro de almacén en el que estemos, y sin embargo tenemos otros que son dependientes del centro, como estos parámetros generales, donde podemos decirle si en este centro, en el que estamos viendo aquí, se permiten stock negativos, o el perfil de número de serie que va a tener en este centro, etcétera. Es decir, en caso de que necesitemos serializar este material, por ejemplo.